Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Organizado por la Confederación Internacional del Libro, nos complace hoy presentarles el libro titulado Responsabilidad Social y Gestión del Riesgo de Desastres, del Estado paternalista al ciudadano preventivo, del presente autor Eduardo Vélez Soto. Pueden iniciar. Seguimos en la tercera virtual del Libro Colombia y esta conversación traerá preguntas que necesitamos hacernos. Mocoa, La Guajira, nombres que en este país no necesitan explicación. Tragedias que dejaron heridas profundas y una pregunta que todavía tenemos. ¿Cuánto de lo que pasó pudo haberse prevenido? Hoy nos acompaña una figura cuya voz ha resonado no solo en las aulas académicas de Bogotá, sino en diversos escenarios de América Latina. Hablamos del doctor Eduardo Vélez Soto, doctor en gestión del riesgo. Ha llevado sus conocimientos a escenarios internacionales como en universidades en Honduras, sumando esta experiencia a su sólido trabajo en Colombia. En 2016 fue reconocido como el mejor servidor público de Colombia y en 2018 las Naciones Unidas lo premiaron por su trabajo en resiliencia comunitaria. Nuestro invitado de hoy ha dedicado más de 35 años a responder exactamente esa pregunta desde el terreno. Ha sido oficial de ingenieros militares, director de la Defensa Civil, consultor de la ONU, de USAID y de organismos de gestión de riesgo en toda Latinoamérica y el Caribe. Recibimos al doctor Eduardo Vélez Soto con su obra Responsabilidad Social y Gestión de Riesgo de Desastres. Doctor Vélez, bienvenido, es un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Diana Fernanda, por la invitación. Es un honor para mí estar hoy con ustedes en la tercera Feria Virtual del Libro. Llevamos décadas reaccionando ante los desastres, ¿cierto? Llorando, reconstruyendo y volviendo a empezar en las comunidades que han pasado por estas situaciones. Pero seguimos esperando que ocurra lo peor para que entonces así logremos actuar. Doctor, ¿por qué es tan urgente que como sociedad empecemos a hablar en serio de prevención? Bueno, porque nunca ha sido tan importante y tan urgente y posible al mismo tiempo. Vivimos un momento histórico donde la frecuencia e intensidad de los eventos climatológicos extremos están aumentando de manera sostenida. El cambio climático está ya llegó, no es una amenaza futura, es el contexto en el que estamos operando hoy. Las inundaciones son más intensas, las temporadas de lluvia son más impredecibles, los deslizamientos ocurren en lugares donde antes no solían ocurrir. Pero al mismo tiempo nunca habíamos tenido tantas herramientas para prevenir. Hoy tenemos imágenes satelitales en tiempo casi real. Tenemos modelos hidráulicos, modelos geotécnicos que nos permiten anticipar con semanas el margen de lo que puede ocurrir en un evento crítico. Tenemos marcos legales en Colombia, por ejemplo, tenemos la Ley 1523 del 2012, que es una de las más completas de América Latina. Tenemos el marco de Sendai adoptado por más de 187 países con metas claras para el 2030. Entonces la pregunta no es si tenemos los conocimientos, la pregunta es ¿por qué seguimos perdiendo vidas? Y la respuesta honesta es que seguimos operando con un paradigma equivocado, un paradigma que responde en lugar de prevenir, que construye en lugar de reducir el riesgo, que espera el desastre en lugar de anticipar. Hablar de prevención hoy no es un lujo académico, es una necesidad, pienso que moral y política. Cada vez que ocurre una tragedia que pudo evitarse, no estamos ante el fallo de la naturaleza, estamos ante el fallo de nuestro sistema. Y el sistema, evidentemente, puede cambiarse. Esa es exactamente la apuesta de mi libro y de esta conversación. Déjeme decirlo de otra manera. Si un médico sabe que usted tiene una enfermedad prevenible y no actúa, no es mala suerte, es negligencia. Lo mismo aplica a los desastres. Por eso hablamos de prevención hoy, porque el costo de no hablarlo es inaceptable realmente. Usted ha trabajado en Colombia, Honduras y varios países de la región, construyendo esta metodología que plantea hoy en su libro. ¿Cómo ha moldeado estas experiencias en diversos países su visión y qué factores ha encontrado en común allí?
Mira, esta pregunta me toca muy profundo, porque la respuesta no habla solo de un país, sino de toda nuestra región. Cuando uno trabaja en Colombia, aprende muy rápido que el riesgo no es abstracto, que el riesgo tiene dirección de casa, tiene el nombre de un barrio, de una ladera, de una cuenca que crece con cada aguacero. Colombia tiene volcanes activos, fallas geológicas, ríos que cambian de cauce y una geografía muy difícil que dificulta enormemente la respuesta institucional cuando pasa alguna emergencia. Luego trabajé en Centroamérica y el Caribe como asesor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU y lo que encontré fue muy revelador porque me di cuenta que la amenaza de pronto cambia, el idioma cambia, pero el patrón del riesgo es casi idéntico. Comunidades construidas en zonas de riesgo por necesidad, no por elección, instituciones locales con poca capacidad técnica, leyes que existen pero poco se aplican, ciudadanos que saben perfectamente dónde está el peligro, pero sin mecanismos reales para actuar sobre él. Déjenme decirles cuál es el patrón común que veo en toda América Latina. El primero es la pobreza como amplificador del riesgo, evidentemente. Cuando una familia no puede elegir dónde vivir, termina en el lugar más barato, que generalmente es el más peligroso, a la orilla del río, en la ladera inestable, un terreno que nadie quiere, precisamente por el alto riesgo. El segundo patrón, diría yo que es la informalidad. En nuestras ciudades, buena parte del crecimiento urbano ocurre al margen de la planificación, sin estudios de suelos, sin normas de construcción, sin redes de servicios adecuados. El tercer patrón es la debilidad institucional. No es que no existan organismos de gestión de riesgo, es que con frecuencia están subfinanciados, con personal sin formación especializada, politizados y con una cultura que responde a la emergencia pero no invierte en la prevención. Y aquí está la clave. En todos esos lugares he encontrado también comunidades extraordinariamente resilientes, con conocimiento profundo del territorio, con capacidad de organizarse, con líderes que llevan décadas advirtiendo sobre los riesgos. Para que se den una idea, en una comunidad de Honduras, y hablo de Honduras porque tuve la oportunidad de estar atendiendo operativamente en la emergencia del huracán Eta y Iota, me encontré con una señora que me dijo con total precisión, cuando se desborda el río, se sobresaltan los bordos, sé por dónde se rompen, siempre ha pasado lo mismo. Y ese conocimiento valía más que muchos informes técnicos, pero nadie le había escuchado formalmente. Eso, pues, nos hermana como región. El conocimiento está en la comunidad, pero nos falta es construir ese puente. La temática de su libro es muy importante porque es algo que nos compete a todos, en especial en aquellos territorios donde tenemos que tener más prevención, pero lamentablemente escuchamos o nos interesamos de este tema cuando llegan las tragedias o los vemos en los noticieros. Por eso hoy más que nunca destacamos esa importancia de aprender más, escuchar más este tipo de conversaciones. Para ello hoy traje una dinámica que nos permita familiarizarnos más con el enfoque y el mensaje que nos quiere compartir mediante su obra. Lo quiero invitar, por favor, a que escuche las siguientes afirmaciones. Voy a leerle algunos titulares reales de desastres que han pasado tanto en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, los cuales han sido y han tenido un gran protagonismo en medios de comunicación. Y me va a responder al final de cada uno de ellos si fue evitable o inevitable. Solo con esta palabra. Al final de su explicación la conoceremos cuando terminemos la lectura. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, voy a iniciar con la dinámica y el primer titular es Mocoa 2017, 254 muertos tras avalancha anunciada. ¿Evitable Evitable, o inevitable? evitable, Seguimos, terremoto Armenia 1999, miles de viviendas ilegales colapsadas. evitable, Huracán Otis arrasa Acapulco 2023, ciudad sin plan de evacuación. evitable, Armero 1985, erupción del Nevado del Ruiz. evitable. ¿Qué conclusión tenemos de cada uno de estos titulares, doctor Vélez? Bueno, en los tres primeros, los casos donde el sistema falló, Mocoa tenía las alertas y nadie actuó. Armenia tenía las normas de construcción que no se aplicaron. Y Acapulco sabía que era una ciudad de huracanes y no tenía plan. Armero, desafortunadamente, esperó a que alguien más viniera a decirle que el volcán ya había hecho erupción y ya fue muy tarde.
Esos son los tres casos que realmente ameritan un estudio y los hemos tocado en el libro como un estudio que se podría evitar, que hubiéramos podido salvar esas vidas. Así es. Bueno, como segunda parte de este reto, antes de continuar con nuestra entrevista, lo voy a retar a completar las siguientes frases en una sola oración. Tenemos el tiempo limitado, tan solo 60 segundos para completar tres frases. La idea es que la escuches. El equipo de la transmisión me ayudará una vez comencemos a leerlas a llevar el tiempo. ¿Preparado? ¿Preparado? Listo. Iniciamos, por favor, con el conteo de los 60 segundos. Doctor Vélez, el peor desastre natural es... Bueno, los desastres no son naturales, los desastres son sociales, pero el peor desastre social es el que ocurre donde la comunidad ya sabía que iba a ocurrir y nadie escuchó a la comunidad. La segunda, un gestor del riesgo que no escucha a la gente es como... Un gestor de riesgo que no escucha a la gente es como un médico que diagnostica sin examinar al paciente. Puede tener toda la tecnología del mundo, pero se va a equivocar en lo más importante. Perfecto. Ya para finalizar, ¿le teme más a la naturaleza o a la burocracia? A la burocracia, sin duda alguna. La naturaleza al menos es predecible. La burocracia tiene una capacidad de paralizar la decisión de vida o muerte con un formulario mal diligenciado. Y no lo digo con cinismo, lo digo porque creo que esa burocracia puede transformarse y es exactamente la apuesta del libro, transformar esa burocracia. Perfecto. Con 4 segundos por finalizar, logramos nuestra dinámica. Gracias por participar. Muy acertadas las preguntas y las respuestas para entender y familiarizarnos con este mensaje. Las personas que nos ven también desde sus casas, desde cualquier parte del mundo en este momento, los retamos a que comenten en los comentarios sus perspectivas acerca de las preguntas y titulares de noticias que acabamos de leer. Para continuar con la entrevista, vamos a tocar una temática del libro en específico. ¿En qué consiste el paternalismo estatal y por qué lo considera un obstáculo? Bueno, ahí sí voy a usar una imagen que creo que todos podemos reconocer. Imagínense que un padre que ama profundamente a sus hijos tanto que hace todo por ellos, ¿no? Les amarra los zapatos cuando tiene 10 años, les resuelve todos sus problemas, no los deja que se desempeñen en sitios sociales solos, en fin, les toma todas las decisiones. Ese padre no es malo, ese padre tiene evidentemente muy buenas intenciones, pero está criando adultos incapaces de valerse por sí mismos. Está generando esa dependencia donde debería generar autonomía. Ese es el paternalismo estatal en la gestión de riesgo de desastres. El modelo paternalista parte de una premisa que parece razonable. El Estado, pues, todos sabemos que tiene la capacidad técnica, tiene los recursos, ¿no? Y la comunidad, por lo tanto, debe esperar que el Estado actúe en su papel pasivo, reportar, obedecer o en otros casos recibir ayuda. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa o qué genera esta situación? Este modelo es operativa y fiscalmente insostenible y también del orden físico. ¿Por qué? Porque Colombia tiene más de 1000 municipios y no hay presupuesto que alcance para gestionar activamente el riesgo en cada ladera, en cada cuenca y en cada barrio vulnerable del país. Y operativamente, porque cuando ocurre una emergencia, los primeros en responder casi nunca son las instituciones, siempre es la comunidad, las personas que están cerca, que sacan las personas de los escombros, que avisan, que organizan los primeros auxilios. Si esa comunidad no tiene la capacitación ni herramientas, la respuesta puede llegar tarde y de una forma desorganizada. Y socialmente, ¿por qué? Porque el paternalismo destruye algo valiosísimo, que es la agencia. Y llamo yo la agencia, que es la sensación de que uno no puede actuar, que uno no tiene el poder sobre cómo actuar. O sea que cuando una comunidad internaliza que eso le toca al Estado, pierde también la capacidad de exigir, monitorear y organizarse ellos mismos. Déjenme contarles algo que he visto de una manera repetitiva en el campo. Yo por muchos años fui rescatista y fui director de la Defensa Civil en la costa norte colombiana. Y siempre había llegado a las comunidades y les preguntaba, ¿ustedes saben que están en riesgo? Me decían, sí, estamos en riesgo. Y les preguntaba, ¿qué hacen? Esperamos que vengan a reubicarnos. Y si nadie viene a reubicarlos, bueno, pues seguimos esperando. O sea, ese es el paternalismo internalizado.
La comunidad sabe el problema, pero ha decidido que toda la responsabilidad de la solución es de un actor externo, que con frecuencia no llega. El resultado concreto es que el Estado latinoamericano gasta en promedio entre 5 y 10 veces más en la respuesta de las emergencias y en la reconstrucción que en el conocimiento y la prevención. El paradigma, al revés, es como si la salud invirtiéramos más en hospitales y nunca en vacunas ni en educación alimentaria. Mi libro propone romper ese ciclo, no eliminar al Estado, ojo, eso que quede bien claro, sino redistribuir esas responsabilidades y que el Estado sea el garante y el regulador, el financiador de la prevención y que la comunidad sea el actor principal de su propia seguridad. Entendiendo este concepto de cómo no es tan beneficioso el paternalismo estatal, usted plantea en su libro un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado y la comunidad que permita balancear esas dos responsabilidades. Explíquenos, por favor, en qué consiste ese modelo y cómo funciona en la práctica. Vale. El concepto de corresponsabilidad no es nuevo en las ciencias sociales, pero su aplicación sistemática a la gestión de riesgo tiene una arquitectura propia que la estamos desarrollando en el libro. Y esa arquitectura yo la baso en tres pilares que se sostienen mutuamente. El primer pilar es la eficiencia operativa. Es que cuando ocurre una emergencia, los primeros respondientes no son los bomberos, ni la defensa civil, ni la Cruz Roja. Son los vecinos, los que están alrededor. Siempre, siempre ocurre lo mismo, porque es la persona que está inmediatamente enterada de la emergencia. El 100% de los desastres documentados, la comunidad tuvo antes que cualquier institución, no solamente en Colombia, a nivel internacional. Esa es la base de la gestión de ríos del Japón también. Eso no es un defecto del sistema, no, no lo tomamos como un defecto. Es una realidad que hay que reconocer, pero también hay que repotenciar. Si esa comunidad está capacitada, tiene protocolos claros, sabe cómo evacuar, cómo dar los primeros auxilios básicos, cómo organizar la información para los equipos profesionales que llegan después, el resultado cambia dramáticamente. Las primeras horas generalmente de una emergencia son críticas y que la comunidad sea el primer respondiente eficiente, pues obviamente no es algo opcional, debe de ser necesario. El segundo pilar que toco es la resiliencia como capital social. Quiero aquí hacer una corrección conceptual importante. Muchas veces se habla de la resiliencia como si fuera una cualidad individual, como si algunas personas fueran resilientes y otras no. Pero la resiliencia comunitaria no es psicológica, es estructural. Es la densidad de redes sociales, la confianza entre los vecinos, la capacidad de organizarse colectivamente, los liderazgos locales reconocidos, la memoria histórica del territorio. Una comunidad con alto capital social proviene y previene de una forma mejor, porque tiene los mecanismos para detectar el riesgo, para comunicarlo, para exigir las acciones y para organizarse sin esperar una orden externa. El tercer pilar es la legitimidad democrática. Las decisiones sobre la gestión del riesgo, donde invertir en cómo priorizar, cómo diseñar los planes de evacuación, no pueden tomarse solo desde los escritorios técnicos. Necesitan combinar ese conocimiento técnico y científico también con el conocimiento de las personas que viven en el territorio. Hoy las redes, los videos y los contenidos digitales llegan en donde ningún manual técnico solía llegar años atrás. ¿Cuál es ese papel que la educación multimedia en este cambio de cultura preventiva puede realizar? Y también su libro, en este caso, como otro formato, cumple ese mismo rol. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, déjeme ser aquí muy honesto. Yo empecé siendo un académico bastante tradicional. Publicaba artículos en revistas especializadas, escribía informes técnicos, participaba de congresos y me tomó un tiempo darme cuenta que todo ese trabajo, por más riguroso que fuera, llegaba a un público muy reducido. Decía yo, misa de convencidos. El cambio de paradigma que proponemos no va a ocurrir solo con buenos libros académicos. Necesita una estrategia de comunicación realmente distinta. Mire, la realidad de nuestras comunidades es que la persona que vive en la ladera vulnerable no va a leer el Plan Municipal de Gestión de Riesgos, pero sí está viendo YouTube,
si está viendo Instagram, si está viendo TikTok, si está metido en los grupos de WhatsApp con sus vecinos, está enterándose de todo. Si mira contenidos cortos en redes sociales, ahí está la oportunidad. La educación multimedia en la gestión de riesgo tiende a hacer algo muy específico. Es traducir todo ese conocimiento técnico a un lenguaje comprensible, a un lenguaje visual, a un lenguaje cercano, sin perder la precisión. Esto no es muy difícil. Es mucho más fácil hablar técnico que hablar claro. Pero la tarea, cambiar esa acción es la que vale la pena. Yo mismo abrí un canal de TikTok, de YouTube, para hablar de gestión de riesgo en el lenguaje que cualquier persona pueda entender a través de el doctor de riesgo. Esto no está diseñado para académicos, sino para el alcalde rural con formación básica, para la líder comunitaria que necesita argumentos para exigirle al municipio, para el estudiante que está descubriendo este campo. Y la respuesta ha sido realmente reveladora. Hay una sede enorme de información sobre estos temas. Este libro, Responsabilidad Social y Gestión del Riesgo de Desastre, cumple un rol diferente pero complementario. No es solo un texto para leer, es una hoja de ruta, se lee muy fácil, con un lenguaje muy cotidiano, ¿sí? Está construido de manera que un funcionario municipal, un líder comunitario, perdón, o un estudiante universitario pueda tomarlo, leer un capítulo que le corresponde a su realidad y saber exactamente qué puede hacer desde su posición. No es un libro de diagnóstico, no es un libro pesado, es un libro de acción. Y aquí está la clave del multimedia. No es solo simplificar, es activar. Una animación que muestra cómo funciona un sistema de alerta temprana, pues hace algo que un texto no lo puede hacer. Y es que le da al espectador esa capacidad de imaginar en su propio barrio ese sistema. ¿Sí? Le dice que esto sí es posible, que esto funciona y que puedes participar de esto. No estoy diciendo que reemplacemos la academia. Estoy diciendo que la academia sin comunicación es un árbol que cae en el bosque y nadie lo escucha. La educación multimedia y el libro son el puente entre el saber y el hacer, definitivamente. Qué bien planteamiento porque nos invita a todos a hacer más ese ejercicio. Como tú bien lo mencionas, nada va a reemplazar la academia, sino que al contrario, es muy interesante ver cómo cada vez más autores o personas optan por traducir, digamos, esa comunicación más allá de la academia a un público que también puede estar interesado y que finalmente es el público que debe recibir ese conocimiento, ¿cierto? Entonces es una apuesta muy generosa para compartir ese conocimiento mediante otras plataformas y por supuesto mediante la lectura, que es esa invitación siempre a llenarnos de todas esas, digamos, como teorías y conocimientos que nos pueden ayudar y que nos pueden capacitar para ayudar a otros. En ese sentido, antes de continuar, me gustaría que nos recordara cuáles son esas redes sociales que podemos encontrar y en las que has estado compartiendo ese conocimiento, por favor. Bueno, generalmente está Eduardo Vélez Soto en YouTube, en TikTok está el Doctor del Riesgo en YouTube y a través de esas redes comparto algunos temas muy importantes sobre gestión del riesgo de desastre y mi canal de WhatsApp, Doctor del Riesgo. Gracias, doctor Vélez. Continuamos con ya temas relacionados con lo que nos comparten sus libros y que nos dan una visión más integral de lo que representa esta problemática a nivel mundial y en las comunidades y también a nivel estatal, ¿cierto? Entonces, existe un marco internacional llamado Sendai, firmado por docenas de países que establecen cómo reducir el riesgo de desastres. Sin embargo, muchas veces también entramos en este tema de que el lenguaje global no llega al barrio ni a la vereda ni a las comunidades que tienen que escucharlo. ¿Cómo se traduce este marco en acciones concretas para las comunidades locales en este caso? Bueno, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre es como el acuerdo global más importante en esta materia y el más reciente. Lo adoptaron 187 países en el año 2015 y sus metas van hasta el año 2030. Tiene cuatro prioridades, tiene unas metas muy sólidas, ¿sí? Pero yo defiendo el marco conceptual, pero tengo que decir también algo bien incómodo. En muchas comunidades latinoamericanas, el marco de Sendai es letra muerta. No porque sea un mal acuerdo, no, sino porque hay un divorcio muy profundo entre el lenguaje de los acuerdos globales
y la realidad del barrio. Déjenme pintarles una imagen. Yo siempre hablo con ejemplos. Estamos en una ladera de una ciudad mediana de Colombia. Allí vive una comunidad de 4.000 personas, como Medellín, ustedes la ven, o Bogotá, todas esas laderas, todos esos cerros son exactamente la misma vulnerabilidad, la misma exposición y el mismo riesgo. Es una copia. El suelo es inestable. Hay una quebrada que se desborda cada invierno, cada temporada de lluvias. Las casas en su gran mayoría, como ustedes las ven, son de construcciones de materiales, son construcciones informales de materiales muy débiles. Y llega un funcionario de la alcaldía a hablar de implementar la prioridad uno del marco de Sendai para la comprensión del riesgo a nivel local. Pues, ¿qué dice la señora que está ahí y lleva hace 20 años ahí viviendo? Pues nada útil, no comprendió, no entendió. La respuesta central de mi trabajo está en precisamente que el marco de Sendai necesita ser traducido a acciones comunitarias concretas y medibles. El marco de Sendai no falla, no. Falla la capacidad de aterrizarlo. Llevamos muchos años y no hemos podido aterrizarlo. Y eso requiere una formación técnica local, un financiamiento a escala municipal y sobre todo metodologías participativas que conecten ese lenguaje técnico con el conocimiento situado en las comunidades. Bueno, ya nos estamos acercando a la última parte de esta entrevista. Nos quedan tan solo unos minutos, pero antes de finalizar y compartir el mensaje final y dónde encontramos su libro, queremos cerrar con esta pregunta. No todos son fracasos también. En él nos indicabas que hay casos donde gracias a ese trabajo comunitario y gracias a esa gestión social se ha logrado una adecuada gestión o un adecuado manejo del riesgo. Ponías como ejemplo Medellín, Manizales y Tunja, ciudades y regiones colombianas. ¿Qué tienen en común estas experiencias y cómo podemos aprender de estos casos? Bueno, esa es la parte favorita de mi trabajo, porque cuando alguien me pregunta si el modelo de corresponsabilidad funciona en la práctica, yo no tengo que teorizar. Tengo unos casos concretos colombianos que son referentes a nivel internacional. El primero de ellos es Bello Oriente, Medellín, donde la comunidad del barrio popular de la ladera nororiental de Medellín, en una zona de alta vulnerabilidad por deslizamientos, un grupo de líderes comunitarios con el apoyo de la Universidad Nacional y el DAGRAP, desarrollaron un proceso de ciencia y ciudadanía aplicada al riesgo. O sea que los propios habitantes instalaron instrumentos de monitoreo, aprendieron a leer señales del suelo, establecieron protocolos de alerta internos y crearon una red de comunicación entre vecinos. No solo esperaron a que el Estado llegara a solucionar todo, no, ellos intervinieron antes de que el Estado llegara y se convirtieron en gestores activos de su propia seguridad. ¿Y qué pasó? Medellín comenzó a integrar ese conocimiento comunitario en sus sistemas formales de monitoreo. El saber situado en Bello Oriente, este proyecto empezó a alimentar los sistemas técnicos de la ciudad y esto es corresponsabilidad en acción. El segundo caso importante es el de guardias de la ladera en Manizales. Manizales es quizás la ciudad colombiana con la gestión de riesgo más avanzada del país. Uno de sus pilares es el programa de guardianes comunitarios, que opera como un sistema de alerta temprana en esas zonas de ladera. Ustedes conocen muy bien Manizales, que son solo laderas, solo desniveles. Son personas, estas personas que trabajan allí o que están allí voluntariamente, son personas de barrio capacitadas para observar las señales tempranas de inestabilidad del suelo, activar las alertas y coordinar esas evacuaciones preventivas, lo que hace un programa extraordinario, no solo con la tecnología, sino con la apropiación de la misma comunidad. Los guardianes conocen cada grieta, cada árbol inclinado, cada cambio de comportamiento del suelo de su sector. Y ese conocimiento hiperlocal es insustituible. Y como tercero, tomo un ejemplo a Tunja, en Boyacá, donde el éxito está en la gobernanza. El municipio desarrolló un proceso de planificación participativa donde los barrios más vulnerables tuvieron la representación directa en la elaboración del plan municipal. Así que los acuerdos resultantes pues tienen un nivel de aprobación de legitimidad que convierte esos instrumentos vivos no solo en documentos que se archivan. Y pues eso realmente es importante porque ¿qué tienen en común esos tres casos? Es la pregunta. Pues liderazgos locales reconocidos con formación
técnica básica, articulación entre el conocimiento comunitario y el conocimiento técnico institucional y mecanismos formales que pueden participar y conectar a la comunidad con la toma de decisiones. Si replicamos estos modelos a escala y si los convertimos en una política pública sistemática, realmente vamos a lograr transformar la gestión de riesgo en Colombia. La comunidad no es el problema, la comunidad es la solución. Eso es lo que tienen que entender todos y cada uno de los gobernadores, de los alcaldes y el presidente de Colombia. Perfecto, doctor Vélez. Gracias por compartir su visión y por este trabajo de impacto todos estos años. Con estos ejemplos entendemos muy bien y nos familiarizamos con el modelo de corresponsabilidad que incluye comunidad, Estado, medios de comunicación y este sentido social por prevenir, ¿cierto? Para las personas que nos acompañan en esta transmisión, les damos las gracias al equipo que ha hecho posible este encuentro. Cerramos con el recordatorio de dónde encuentran su libro, por favor, y cómo pueden acercarse a usted. Gracias. Miren, yo escribí este libro pensando exactamente en las personas que nos están viendo ahora, no solo en académicos ni en funcionarios. Lo escribí para el estudiante que está empezando a entender este campo, para el líder comunitario que necesita argumentos sólidos para exigirle a su municipio, al alcalde o al concejal que quiere tomar mejores decisiones, pero no sabe cómo empezar, no sabe dónde empezar. Así que el libro se llama Responsabilidad Social y Gestión de Riesgo de Desastres, del Estado paternalista al ciudadano preventivo. Y puedes encontrarlo en formato digital a través de Amazon y próximamente en Google Books en formato de audiolibro o información en mi canal de YouTube, donde también encontrarán contenidos educativos gratuitos sobre gestión de riesgo que complementan lo que discutimos hoy. Búscame como Eduardo Vélez Soto o el Doctor del Riesgo en YouTube y también pueden contactarme directamente a través de LinkedIn, donde comparto regularmente estos análisis de casos de estudio de materiales formativos. Mi perfil es público y estoy activo. La mejor manera de hacer preguntas, coordinar una capacitación o simplemente continuar con esta conversación, estoy disponible y para instituciones, para universidades o municipios que quieran incorporar este enfoque en sus programas de formación. Y el contacto más directo pues es a través de mi correo y mis redes que encontrarán en la descripción de este episodio. Pero lo más importante que pueden hacer hoy, después de escuchar este podcast, es hablar con alguien de su comunidad sobre el riesgo que los rodea. Pregúntenle al vecino, revisen si su municipio tiene un plan actualizado y exígenle al alcalde que informe. Eso cuesta 0 pesos Perfecto. y salva vidas. Perfecto, gracias por estos mensajes. Encontramos en los comentarios el link de compra y aquí acabamos de mencionar las redes sociales donde pueden encontrar más información. Gracias por acompañarnos acá y por aprender con este enfoque tan valioso para todos. Un abrazo y feliz tarde. Gracias. El ciudadano que actúa hace que pregunte y el que exige. Gracias por este espacio y gracias a todos los que nos acompañaron.